A los 46 años, cuando muchos creían que Margarita Magaña había encontrado la paz tras las adversidades de la vida, se reveló una verdad impactante. El hombre en quien confiaba la pareja, a quien consideraba su apoyo incondicional, llevaba una doble vida a sus espaldas. Pero lo más doloroso no fue solo la traición, sino la identidad de la tercera persona, alguien que Margarita jamás imaginó que entraría en su vida de esta manera. ¿Qué sucedió realmente? A los 46 años, Margarita Magaña no estaba buscando problemas. Su vida parecía haber encontrado una estabilidad silenciosa, lejos del escándalo y enfocada en lo esencial: su familia, su trabajo y la tranquilidad que tanto le había costado construir. Pero a veces la verdad no llega cuando uno la busca. Llega cuando menos lo espera. Todo comenzó con pequeños detalles. No fue una escena dramática ni una confrontación inmediata. Fue una intuición incómoda que empezó a crecer. Cambios sutiles en la rutina de su pareja, silencios más largos de lo habitual, explicaciones que sonaban correctas, pero no convencían del todo. Margarita intentó ignorarlo al principio. Nadie quiere pensar que la persona en la que confía podría estar traicionándola. Sin embargo, la intuición femenina rara vez se equivoca. Y en su caso, esa sensación se volvió más persistente. No era celos irracionales, era una incoherencia que empezaba a acumularse. Miradas evasivas, llamadas interrumpidas, mensajes que desaparecían con demasiada rapidez. El descubrimiento no fue cinematográfico, pero sí devastador. Una conversación escuchada fuera de contexto, un mensaje leído en el momento equivocado, o quizás una confesión indirecta que terminó revelando más de lo que debía. Lo cierto es que el velo cayó, y con él la imagen de una relación sólida. En ese instante Margarita no reaccionó con gritos ni escándalos. Lo primero que sintió fue incredulidad, una sensación de vacío en el estómago, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Porque la traición no duele solo por el acto en sí, duele por la ruptura de la confianza. A los 46 años, después de experiencias previas y aprendizajes acumulados, pensaba que sabía reconocer señales. Creía que su relación estaba construida sobre bases firmes. Por eso el golpe fue doble. No solo fue traicionada, también sintió que su percepción había fallado. La mente comenzó a repasar cada momento reciente. ¿Cuándo empezó todo? Hubo señales claras que decidió no ver. Las dudas aparecieron en cadena. Cada recuerdo reciente se convirtió en una pieza sospechosa. El dolor no fue inmediato en forma de lágrimas. Fue un dolor frío, racional, que paraliza. Una mezcla de rabia contenida y decepción profunda. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de engaño sostenido. La confianza es uno de los pilares más frágiles en una relación. Se construye lentamente y puede romperse en segundos. En ese momento Margarita entendió que algo esencial se había quebrado. No confrontó de inmediato. Necesitaba claridad. Necesitaba confirmar que lo que había descubierto no era una interpretación errónea. Pero mientras más información aparecía, menos espacio quedaba para la duda. Cuando finalmente encaró la situación, la conversación fue tensa, pero controlada. No hubo espectáculo. Hubo preguntas directas y respuestas que intentaban justificar lo injustificable. Y en ese intercambio, la verdad terminó de revelarse. A los 46 años, enfrentarse a una traición no es lo mismo que a los 20. Hay más conciencia, más memoria emocional. Se entiende mejor lo que se pierde cuando se rompe un compromiso. No es solo una relación, es un proyecto compartido que se desmorona. El momento exacto en que confirmó la infidelidad marcó un antes y un después. No solo en su relación, sino en su manera de mirar a la persona que tenía frente a ella. La admiración se transformó en duda. La seguridad en incertidumbre. Ese día, Margarita Magaña comprendió que su vida estaba entrando en una etapa distinta. No por elección, sino por revelación. Y aunque aún no sabía cuál sería su decisión final, sí tenía claro algo: nada volvería a ser igual. Antes de que la verdad saliera a la luz, la relación de Margarita Magaña parecía estable. No era un romance lleno de exhibiciones públicas, ni de promesas exageradas,
pero tenía algo que ella valoraba profundamente: rutina compartida, complicidad silenciosa y la sensación de estar construyendo algo duradero. A los 46 años, Margarita no buscaba emociones intensas ni dramas innecesarios. Buscaba paz. Después de experiencias pasadas había aprendido que la estabilidad vale más que la pasión impulsiva. Y durante un tiempo creyó que eso era exactamente lo que tenía. Sin embargo, cuando se mira hacia atrás, las señales estaban ahí. No eran evidentes al principio. Eran detalles pequeños, casi insignificantes. Cambios en los horarios, viajes de último momento, reuniones inesperadas que se repetían con demasiada frecuencia. Ella misma admite que decidió confiar. Porque confiar es una elección consciente. No quería convertirse en alguien que sospecha constantemente. No quería vivir revisando teléfonos o cuestionando cada explicación. Prefería creer que su pareja estaba siendo honesta. Pero la confianza, cuando no es correspondida, puede volverse una vulnerabilidad. Hubo momentos en los que sintió distancia emocional. Conversaciones más cortas, menos interés. En compartir detalles del día, una desconexión sutil que se fue ampliando con el tiempo. Margarita intentó hablarlo. No desde la acusación, sino desde la inquietud. Preguntó si algo estaba cambiando, si había problemas que no estaban abordando. Las respuestas fueron tranquilizadoras, incluso convincentes. Y ella quiso creerlas. La rutina siguió. Las apariencias también. Desde fuera, nadie habría imaginado que algo se estaba fracturando. Y quizá eso fue lo más doloroso, después darse cuenta de que mientras ella intentaba fortalecer el vínculo, la otra parte ya estaba construyendo una historia paralela. A los 46 años, uno cree tener la experiencia suficiente para detectar engaños. Pero el amor tiene la capacidad de suavizar las alertas internas. Se tiende a justificar lo que incomoda, a minimizar lo que no encaja del todo. Hubo momentos en los que Margarita sintió que algo no estaba bien, pero se dijo a sí misma que toda relación atraviesa etapas complicadas. Pensó que tal vez era estrés, presión laboral, o simplemente desgaste natural del tiempo. Con el descubrimiento, cada uno de esos recuerdos adquirió un significado distinto. Las llamadas que terminaban abruptamente, los mensajes respondidos con evasivas, la atención que ya no era la misma. La traición no apareció de la noche a la mañana. Se fue gestando lentamente mientras ella intentaba mantener la estabilidad. Y esa es una de las partes más dolorosas: entender que mientras uno lucha por sostener algo, el otro ya lo está soltando. Margarita también tuvo que enfrentar otra verdad incómoda: el autocuestionamiento. Fui demasiado confiada. Ignoré señales claras. Idealicé lo que ya no existía. Esas preguntas no buscan culpar, pero aparecen inevitablemente. En una relación, la confianza es un acuerdo invisible. No se firma, no se anuncia, pero se entiende. Cuando ese acuerdo se rompe, no solo se pierde, la pareja se pierde la sensación de seguridad emocional. A los 46 años, reconstruir esa seguridad no es imposible, pero sí exige fortaleza. Y aunque en ese momento aún no sabía cuál sería su decisión final, Margarita empezó a comprender que la relación que creía tener ya no existía. Lo que parecía sólido estaba sostenido por una ilusión parcial. Y aceptar eso fue el primer paso para enfrentar la realidad. Una realidad que aún guardaba una sorpresa más dolorosa: la identidad de la persona involucrada en la traición. Porque si algo iba a sacudirla todavía más, no era solo el engaño en sí, era quien estaba al otro lado de esa historia oculta. Descubrir una infidelidad ya es devastador. Pero para Margarita Magaña, el golpe más profundo no fue únicamente saber que su pareja la había engañado. Fue descubrir con quién. Porque la traición tiene niveles. Y hay un punto en el que deja de ser solo una ruptura sentimental para convertirse en una fractura emocional mucho más compleja. Cuando Margarita confirmó la identidad de la mujer involucrada, entendió que el dolor no sería simple ni pasajero. No se trataba de una desconocida lejana, alguien sin conexión con su entorno. Era una persona que formaba parte de su círculo, alguien cuya presencia jamás habría considerado una amenaza.
Esa cercanía convirtió el engaño en algo más íntimo, más crudo. A los 46 años, Margarita no solo perdió la confianza en su pareja, sintió que también se quebraba la confianza en su entorno. Porque cuando la traición proviene de un espacio cercano, la sensación es que el terreno entero se vuelve inestable. El primer sentimiento fue incredulidad. No podía encajar las piezas. Recordó conversaciones, encuentros casuales, momentos compartidos donde jamás sospechó nada. La normalidad de esos recuerdos ahora parecía una puesta en escena. La mente comenzó a reconstruir escenas con una nueva perspectiva. Miradas que antes parecían inocentes, ahora adquirían otro significado. Comentarios, aparentemente inofensivos, se transformaban en señales ocultas. Pero más allá del enojo, hubo una emoción aún más difícil de procesar: la humillación silenciosa. No porque el mundo lo supiera, sino porque ella lo sabía. Porque la sensación de haber sido engañada por dos personas cercanas generaba una herida doble. Margarita tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Mientras ella defendía su relación y protegía su estabilidad, otros compartían secretos detrás de su espalda. Esa conciencia es la que convierte el dolor en algo más profundo que una simple ruptura. La traición con alguien inesperado también despierta una pregunta inevitable: ¿desde cuándo? Esa duda se instala como un eco constante. Porque no se trata solo del acto en sí, sino del tiempo durante el cual fue ocultado. A los 46 años, uno ya no idealiza el amor como en la juventud, pero tampoco espera ser traicionado por personas que forman parte de su mundo cercano. Esa combinación de madurez y sorpresa intensifica la herida. Hubo momentos de rabia contenida. No una rabia explosiva, sino una rabia fría consciente. Una sensación de injusticia que no se grita pero que quema por dentro. También apareció la comparación inevitable. ¿Qué vio él en ella? ¿Qué faltaba en la relación? Aunque racionalmente sabía que la infidelidad es una decisión del que traiciona emocionalmente, es imposible no cuestionarse. Sin embargo, poco a poco Margarita empezó a comprender algo esencial. La traición no define su valor. Define las decisiones de quienes la ejecutaron, y esa distinción fue clave para no dejar que el dolor se transformara en culpa. Aceptar la identidad de la otra persona fue como arrancar una venda. Dolió, pero también permitió ver la realidad completa. Ya no había espacio para fantasías ni para excusas ambiguas. La confianza rota con alguien cercano obliga a replantear límites, a entender que no todas las sonrisas son lealtad, y que no todas las presencias son sinceras. En medio del caos emocional, Margarita mantuvo algo firme: su dignidad. No buscó escándalos públicos, ni confrontaciones teatrales. Procesó el golpe con una mezcla de dolor y autocontrol, que demuestra una fortaleza silenciosa. La traición doble dejó una marca profunda, pero también dejó una lección clara: la confianza es un privilegio, no una obligación automática. A los 46 años enfrentar esta realidad no fue fácil. Pero fue el punto donde dejó de preguntarse qué había hecho mal y comenzó a preguntarse qué quería para su futuro. Y en esa pregunta empezó a gestarse el siguiente paso. Porque después del shock y del dolor, llega el momento más difícil: decidir si quedarse en una historia rota o tener el valor de escribir una nueva. Después del impacto inicial y de confirmar la identidad de la persona involucrada, la vida de Margarita Magaña entró en una etapa silenciosa pero devastadora. No fue un colapso público, fue una tormenta interior. Y a los 46 años, cuando uno cree haber desarrollado herramientas para enfrentar el dolor, descubre que hay heridas que igual sacuden todo. Las noches comenzaron a hacerse más largas. El sueño dejó de ser profundo. La mente repetía escenas una y otra vez, como si intentara encontrar un detalle que explicara lo inexplicable. Cada recuerdo reciente se convertía en una pieza de un rompecabezas que ahora tenía un significado distinto. El silencio en casa adquirió otro peso. No era el silencio cómodo de la convivencia, era el silencio incómodo de lo no dicho. La convivencia se volvió tensa medida. Cada conversación estaba cargada de un trasfondo que ninguno podía ignorar.
Margarita enfrentó algo que muchas personas en su situación viven: la lucha interna entre el orgullo y el apego. Porque una parte de ella sentía que la dignidad exigía distancia inmediata, pero otra parte más vulnerable se preguntaba si era posible reparar lo que estaba roto. A los 46 años, no se trata solo de terminar una relación, se trata de reorganizar una vida. Hay proyectos compartidos, rutinas construidas, recuerdos acumulados. Romper no es simplemente cerrar una puerta, es desmontar una estructura entera. La autoestima también entra en juego. Aunque racionalmente sabía que la traición era responsabilidad de quien engañó emocionalmente, es imposible no sentir una herida en el amor propio. Aparecen preguntas silenciosas. Ya no soy suficiente. ¿Cambió algo en mí? ¿Qué fue lo que se perdió en el camino? Pero con el paso de los días, la rabia comenzó a transformarse en claridad. La claridad no elimina el dolor, pero lo organiza. Le permitió entender que el engaño no fue un error aislado, fue una decisión repetida. Las conversaciones con su pareja se volvieron más profundas y más incómodas. Ya no eran discusiones superficiales. Eran diálogos cargados de verdad. Él intentó explicar, justificar, minimizar. Pero ella ya no escuchaba con ingenuidad, escuchaba con conciencia. Hubo lágrimas, sí. Pero también hubo momentos de silencio absoluto, donde simplemente observaba y comprendía que algo esencial se había quebrado. La confianza no es un objeto que se recompone fácilmente. Cuando se fractura, deja grietas visibles. En medio de ese caos emocional, Margarita comenzó a reconectar consigo misma. Salió a caminar sola. Retomó conversaciones con amistades cercanas. Buscó espacios donde pudiera pensar sin presión. Necesitaba recordar quién era más allá de la traición. A los 46 años, la fortaleza no se manifiesta en gritar o confrontar públicamente. Se manifiesta en la capacidad de detenerse y decidir con la cabeza fría, aunque el corazón esté herido. El mayor conflicto no era si lo amaba o no, era si podía volver a confiar. Y esa pregunta es mucho más profunda. Porque el amor puede sobrevivir a una crisis, pero la confianza rota cambia la estructura completa de una relación. Las dudas sobre el futuro comenzaron a ocupar su mente. Podría mirar a esa persona sin recordar lo ocurrido. Podría convivir sin sospecha, o viviría permanentemente con la sensación de estar alerta. La presión externa también existía, aunque discreta. Personas cercanas que opinaban, que sugerían decisiones. Pero Margarita entendió que esta elección no podía basarse en voces ajenas. Era su vida, su proceso, su límite. La traición la obligó a revisar sus propios estándares, a preguntarse qué estaba dispuesta a tolerar y qué no. Y esa reflexión fue dolorosa pero necesaria. En esos días de introspección algo empezó a cambiar. El miedo inicial fue cediendo espacio a una determinación tranquila. Ya no se trataba de reaccionar, se trataba de elegir. A los 46 años enfrentarse a una crisis así no destruye necesariamente a una persona. Puede transformarla. Puede obligarla a establecer límites más firmes y a reconocer su propio valor con mayor claridad. La caída emocional fue real. Hubo tristeza, hubo desilusión, hubo momentos de profunda vulnerabilidad, pero también hubo crecimiento silencioso. Y en medio de esa tormenta interior, Margarita comenzó a acercarse a la pregunta definitiva, no qué había perdido, sino qué merecía de ahora en adelante. Después de noches sin dormir, conversaciones tensas y una tormenta emocional que parecía no tener fin, Margarita Magaña llegó al punto más difícil de todo este proceso: decidir. No decidir desde la rabia, no decidir desde la humillación, sino decidir desde la conciencia. A los 46 años entendió que el verdadero conflicto no era solo la traición, sino lo que esa traición había cambiado dentro de ella. Ya no era la misma mujer que confiaba sin reservas. Ahora había una grieta. Y la pregunta fundamental no era si él estaba dispuesto a reparar el daño, sino si ella quería vivir con esa grieta presente. Durante días reflexionó en silencio. Pensó en los años compartidos, en los momentos buenos, que sí existieron, en las promesas que alguna vez fueron sinceras.
porque una relación no se reduce únicamente al error. Pero también comprendió que un error sostenido deja consecuencias profundas. El amor, cuando es auténtico, puede resistir crisis, pero la dignidad no debería negociarse. Y ahí fue donde Margarita encontró claridad. No se trataba de orgullo herido, se trataba de respeto propio. En las conversaciones finales ya no hubo dramatismo, hubo firmeza. Ella expresó lo que sentía sin gritar, sin buscar venganza. Habló desde la decepción, pero también desde la serenidad de quien ya tomó una decisión interna. A los 46 años, quedarse por miedo a empezar de nuevo no era una opción. Tampoco lo era permanecer en un vínculo donde la confianza se había quebrado. La tranquilidad que tanto había trabajado por construir no podía sostenerse sobre sospechas constantes. Comprendió que perdonar no siempre significa continuar. A veces perdonar es soltar el resentimiento y seguir adelante por caminos separados. Y esa distinción fue crucial. La decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de introspección profunda. Margarita eligió priorizar su paz mental. Eligió no vivir revisando gestos, interpretando silencios o cuestionando cada ausencia. Separarse a los 46 años no es fracasar. Es reconocer que el amor no puede sobrevivir sin honestidad. Es aceptar que la lealtad no solo es negociable. Hubo tristeza, por supuesto. Despedirse de un proyecto compartido duele. Reorganizar la vida implica cambios prácticos, emocionales y sociales. Pero dentro de esa tristeza también apareció una sensación inesperada de alivio. El alivio de no fingir que todo estaba bien. El alivio de recuperar el control de su historia. El alivio de no vivir bajo la sombra de una traición. Margarita también comprendió algo más profundo. La infidelidad no definía su valor como mujer. No era una señal de insuficiencia, sino de una elección equivocada por parte de quien la traicionó. A los 46 años, volver a empezar no da el mismo vértigo que en la juventud. Hay más experiencia, más herramientas, más conciencia de lo que se merece. Y esa experiencia se convirtió en su mayor fortaleza. Decidió enfocarse en sí misma, en su crecimiento personal, en su estabilidad emocional, en reconstruir la confianza, pero esta vez hacia adentro. Porque antes de confiar en alguien más, necesitaba confiar plenamente en su intuición. La traición fue un golpe duro, pero no la destruyó. La transformó. La obligó a establecer límites más claros y a entender que el amor propio no es negociable. Hoy, cuando mira hacia atrás, no lo hace desde la amargura. Lo hace desde el aprendizaje. Entendió que algunas historias llegan para enseñar, no para quedarse. A los 46 años, Margarita Magaña escribió un nuevo capítulo. No uno marcado por el escándalo, sino por la determinación. Un capítulo donde la traición no fue el final, sino el punto de partida hacia una vida más consciente y alineada con su dignidad. Porque al final la verdadera victoria no fue descubrir la infidelidad. Fue descubrir su propia fuerza para levantarse y elegir un camino donde el respeto y la tranquilidad vuelvan a ser protagonistas. La historia de Margarita Magaña no es solo un relato de traición, es una historia de despertar. A los 46 años, cuando la vida parecía estable y predecible, una verdad dolorosa la obligó a mirarse de frente y preguntarse qué estaba dispuesta a aceptar y qué no. La infidelidad rompió una relación, pero también reveló algo más profundo: la importancia de la dignidad y del amor propio. Porque cuando la confianza se fractura, lo que realmente se pone a prueba no es el vínculo con el otro, sino la relación con uno mismo. Margarita entendió que empezar de nuevo no es un fracaso, es un acto de valentía. Es decidir que la paz interior vale más que la costumbre, que el respeto pesa más que el miedo a la soledad. Y esa elección, aunque dolorosa, marca un antes y un después. Tal vez esta historia nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar por miedo a perder lo que creemos tener? A veces perder una relación es la única forma de recuperarnos a nosotros mismos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el amor, la confianza y los límites que nunca deberíamos cruzar, te invitamos a suscribirte al canal y acompañarnos en los próximos relatos.
Aquí seguimos compartiendo historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para reconstruirse. Porque al final no se trata de quién nos traiciona, sino de cómo elegimos levantarnos después. Nos vemos en el próximo video.